La lluvia golpeaba el vidrio del coche como si quisiera advertirme. Frente a mí, la mansión Valmont se alzaba imponente, tan hermosa como peligrosa. Mi madre me había vendido como un sacrificio elegante, una transacción envuelta en encaje blanco y mentiras doradas. Adrian Valmont me esperaba en la entrada, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. No sabía si temerle o admirarle. Su voz era calma, pero escondía algo, una sombra, un eco que me heló la piel. Cuando sus dedos rozaron los míos para colocar el anillo, sentí el peso de una promesa que no elegí. Dicen que los secretos viven en las paredes, y esa noche juré que algo respiraba detrás de cada puerta cerrada. No sabía aún que aquel matrimonio no era mi destino, era mi condena. Al cruzar el umbral, la mansión me envolvió como un abrazo gélido. Cada pasillo parecía susurrar secretos que no estaba lista para escuchar. Adrian me guió a través de salones de mármol iluminados por candelabros dorados, mientras yo apenas podía respirar bajo el peso del oro y la opulencia. Sentí que la casa misma evaluaba mi miedo y mi curiosidad. Cada retrato de mujeres desconocidas me observaba con ojos que me parecían acusadores. La noche caía y con ella la sensación de que nada aquí era lo que parecía. Cuando una puerta cerrada al fondo del pasillo se movió levemente, mi corazón saltó. Llegamos al salón principal. El aire olía a incienso y antigüedad. Adrian se sentó en un sillón de terciopelo rojo, con esa calma que resultaba incómoda. Mientras hablaba de negocios y herencias, mis ojos se fijaron en un pequeño escritorio al fondo. Había cartas y fotografías, algunas antiguas, otras recientes. Algo en ellas me llamó la atención, un rostro familiar que creí olvidado para siempre. Mi corazón se aceleró y sentí un nudo en la garganta. ¿Era una advertencia o un llamado que no debía seguir? No pude resistir la curiosidad. Me acerqué al escritorio, mis dedos temblorosos sobre las fotografías. Cada imagen parecía contar una historia prohibida, de amores y pérdidas que no debía conocer. Entonces, detrás de mí, sentí un movimiento. Adrian estaba allí, observándome, pero esta vez sin palabras. Su mirada me penetraba como si leyera mi alma, y en ese instante comprendí que su secreto no era solo peligroso, era mortal. La puerta del sótano, que hasta entonces había ignorado, parecía llamarme. El sonido de mis pasos resonaba mientras bajaba las escaleras del sótano. Cada peldaño parecía más largo que el anterior, más oscuro. La puerta crujió al abrirse y un olor a humedad y secretos olvidados me golpeó. Allí, entre sombras, una figura me esperaba. No era Adrian. Mi corazón reconoció la silueta antes de que mi mente pudiera procesar la realidad. Luca, vivo, de pie, inmóvil, con la misma mirada que había olvidado, y un silencio que prometía respuestas que podían destruirme o salvarme. El amanecer llegó gris y silencioso sobre la mansión Valmont. Isabela no podía dejar de pensar en Luca. Cada recuerdo de su pasado la llenaba de confusión y deseo. Adrian apareció en el salón con una taza de café, su mirada intensa pero controlada. Sus palabras eran cortantes, precisas, pero su cercanía hacía que su corazón latiera más rápido. Se sentó frente a ella, demasiado cerca, y habló de negocios y herencias, pero la tensión entre ellos era eléctrica, imposible de ignorar. Cada gesto, cada mirada, revelaba más de lo que quería admitir. Por la tarde, Isabela decidió explorar los jardines. La lluvia había dejado gotas sobre las hojas, creando un reflejo perfecto de la mansión entre sombras y luces. Allí la encontró Adrian, de pie, como si la esperara.
Sin palabras, caminó hacia ella y tomó su mano. Su contacto era cálido, pero el frío de su mirada la hizo retroceder. Cada paso juntos parecía un baile peligroso, una mezcla de atracción y miedo que la consumía. Esa noche, Isabela escuchó susurros provenientes del ala prohibida de la mansión. La curiosidad venció al miedo y se acercó al cuarto cerrado. Allí encontró documentos que hablaban de negocios turbios y secretos familiares que implicaban a Adrian en tragedias pasadas. Su corazón se aceleró mientras la mente trataba de procesar lo que veía. El hombre al que estaba obligada a amar era mucho más oscuro de lo que jamás imaginó. Al día siguiente, Adrian la encontró en el jardín secreto. Sin decir nada, la condujo a una terraza con vista al mar. Allí, bajo la bruma matinal, habló de su pasado con una honestidad que cortaba el aliento. Habló de pérdidas, de errores y de la soledad que lo había convertido en un hombre cerrado y peligroso. Isabela escuchaba, atrapada entre la compasión y el miedo. Cada palabra lo hacía más humano, pero también más imposible de alcanzar. Esa noche, mientras la mansión dormía, Isabela se despertó con un ruido proveniente del sótano. Luca estaba allí, mirándola con intensidad, y junto a él, Adrian apareció sin previo aviso, silencioso y dominante. La confusión la envolvió. Dos mundos, dos secretos, dos peligros que luchaban por poseerla. En ese instante, entendió que su corazón no sería suyo hasta que los secretos se resolvieran si sobrevivía para verlos. Isabela no podía dormir. La imagen de Luca y Adrian en el sótano seguía atormentando su mente. Decidió salir al balcón, la bruma de la noche cubriendo sus pasos. Allí encontró a Adrian, apoyado en la baranda, sus ojos reflejando la luz de la luna y la tormenta. Sin decir palabra, lo entendió. Su secreto estaba cerca, algo que podía destruirlo todo si salía a la luz. El miedo y la fascinación se mezclaban en su pecho como fuego y hielo. Al día siguiente, Isabela decidió explorar la biblioteca de la mansión. Cada estante parecía esconder secretos prohibidos. Mientras hojeaba un antiguo diario, descubrió menciones a accidentes misteriosos y desapariciones vinculadas a Adrian. Cada palabra la acercaba más al peligro, pero también la empujaba a comprenderlo. El hombre que debía odiar estaba hecho de sombras y dolor, y ella se encontraba atrapada en el centro de ambos. Por la tarde, Isabela fue a la cocina a buscar algo de beber, pero se encontró con Adrian, preparando té con precisión obsesiva. Sus manos eran firmes, calculadoras, pero la manera en que la miraba la hizo estremecerse. Cada gesto, cada movimiento, era un juego de poder y seducción. Isabela comprendió que estaba atrapada en algo más grande que ella. Un hombre con secretos capaces de romper su mundo. La noche llegó, y con ella un silencio inquietante. Isabela decidió bajar al sótano para enfrentar la realidad de Luca y los secretos que ocultaba Adrian. Cada paso hacía que su corazón golpeara contra el pecho. Cuando encendió la luz, Luca estaba allí, preocupado y silencioso, y Adrian apareció desde la sombra, imponente y amenazante. El aire se llenó de tensión. Dos hombres, un peligro y una verdad que ella debía descubrir antes de que fuera demasiado tarde. La confrontación fue inevitable. Adrian habló de su pasado, de los errores que había cometido y del precio que pagó por cada decisión. Luca lo desafió con palabras y miradas, recordándole que había alguien dispuesto a revelar toda la verdad. Isabela se encontró entre los dos, sintiendo cómo su corazón era un campo de batalla entre miedo, amor y deseo. Comprendió que la mansión no solo ocultaba secretos,
sino que era una trampa para su propio corazón. Isabela despertó con el corazón acelerado. Las palabras de Adrian la perseguían, historias de pérdidas, de dolor y de traiciones que la hicieron temblar. Decidió explorar el ala privada de la mansión donde se encontraban los recuerdos de su primera esposa. Cada retrato y carta hablaba de una mujer feliz que desapareció sin explicación. La sensación de estar siendo vigilada crecía con cada paso y su miedo se mezclaba con una curiosidad peligrosa. Entre cartas amarillentas, Isabela encontró menciones a accidentes inexplicables y rumores sobre la primera esposa de Adrian. Cada palabra la llenaba de escalofríos. La mujer parecía atrapada en un destino del que nadie hablaba. Comprendió que los secretos de Adrian no eran simples errores, eran tragedias que podrían destruir a cualquiera que se acercara demasiado. La mansión, hermosa por fuera, era un laberinto de mentiras y peligros invisibles. Esa tarde, Adrian la encontró leyendo los documentos. Su mirada se volvió más intensa, mezcla de furia y tristeza. Sin gritar, habló de su primera esposa. Cómo su muerte lo cambió para siempre. Cómo la culpa lo convirtió en alguien implacable. Isabela escuchaba, sintiendo miedo y compasión al mismo tiempo. Cada palabra la acercaba más a él, pero también le recordaba que estaba atrapada en un hombre que vivía entre la luz y la oscuridad. Esa noche, Isabela soñó con la primera esposa de Adrian. La visión era inquietante. Una mujer sonriente atrapada tras puertas cerradas, con ojos que imploraban ayuda. Al despertar, comprendió que la mansión no solo guardaba secretos de Adrian, sino que también la observaba, evaluaba y atrapaba. La frontera entre peligro y deseo se difuminaba. Cada momento con él era un juego de atracción y riesgo que no podía evitar. Al amanecer, Isabela decidió confrontar a Adrian sobre la primera esposa. Su voz temblaba, pero sus palabras eran firmes. Adrian se acercó lentamente, como si cada paso midiera la distancia entre la verdad y el peligro. Por un instante, la tensión se transformó en un silencio cargado de emociones. Miedo, deseo, amor y rencor. Isabela comprendió que estaba atrapada en un juego que podía destruirla o cambiarla para siempre. La tormenta rugía sobre la mansión, reflejando la tormenta en mi interior. Adrian me encontró en el balcón, empapada por la lluvia, con la mirada fija en el mar oscuro. Sus palabras fueron pocas, pero cada sílaba llevaba peso y promesas prohibidas. Me tomó del rostro con suavidad y por un instante el mundo desapareció. El miedo y el deseo se confundían y comprendí que estaba a punto de cruzar un límite del que no habría regreso. Al volver al interior, Isabela y Adrian compartieron un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Sus dedos rozaron los míos mientras pasábamos por los corredores del ala prohibida. Cada roce despertaba recuerdos, miedo y deseo simultáneamente. El aire estaba cargado de tensión, un amor que podía salvarnos o destruirnos. Me di cuenta de que no podía escapar de él, ni quería hacerlo, aunque supiera que su mundo estaba lleno de sombras. Esa noche, en la biblioteca, Adrian me habló con una sinceridad que cortaba como el hielo. Me confesó sus miedos, sus errores y la soledad que lo había convertido en un hombre peligroso. Cada palabra lo hacía humano, pero también imposible. Me acerqué, y él no retrocedió. En sus ojos vi mi reflejo, y comprendí que el peligro y la pasión podían coexistir en un solo instante. El primer beso fue un instante eterno. La lluvia golpeaba las ventanas mientras nuestros labios se encontraban, y la mansión parecía desaparecer. Sentí miedo y liberación al mismo tiempo. Adrian me sostuvo con fuerza, pero también con delicadeza,
como si comprendiera que este amor era tan peligroso como necesario. Cada latido de mi corazón estaba alineado con el suyo, y por primera vez comprendí que estaba perdida, pero no quería ser encontrada. Al separarnos, nuestros ojos se encontraron, llenos de miedo y deseo. Sabía que el mundo exterior no perdonaría este amor, y que los secretos de Adrian podían destruirnos en cualquier momento. Sin embargo, esa noche comprendí que no podía renunciar a él, aunque significara arriesgar todo. La pasión prohibida había encendido una llama que ni la mansión ni el peligro podrían apagar. Isabela no podía creerlo. Luca estaba frente a ella, vivo, con los mismos ojos que había amado y perdido. Su voz era un susurro cargado de dolor y secretos. Había estado observando todo, esperando el momento de revelar la verdad. La mansión, que hasta entonces parecía su refugio, se convirtió en un laberinto de emociones que no podía controlar. Cada palabra de Luca hacía que su corazón latiera con miedo y deseo, mientras Adrián permanecía en la sombra, observando cada gesto con tensión contenida. Luca reveló secretos sobre Adrián, la primera esposa y la mansión. Cada palabra era una bomba emocional, desafiando todo lo que Isabela creía saber. El miedo se mezclaba con la ira y la confusión. No sabía a quién debía temer más, ni a quién debía amar. Adrián permanecía silencioso, sus ojos mostrando un peligro que solo Isabela podía sentir. Cada segundo era un juego de poder, deseo y traición. La tensión se volvió insoportable. Adrián finalmente rompió el silencio, confesando verdades que lo hacían peligroso y humano al mismo tiempo. Isabela se encontró entre los dos hombres, sintiendo cómo su corazón era un campo de batalla. Cada gesto, cada mirada, revelaba secretos que podían destruirlos o unirlos de manera irrevocable. No había vuelta atrás. La mansión había decidido su destino. Punto. El enfrentamiento llegó a un clímax. Luca desafió a Adrián, exponiendo su lado más oscuro, mientras Isabela sentía cómo la atracción hacia ambos hombres la consumía. La mansión se convirtió en un escenario de secretos revelados, emociones desbordadas y decisiones imposibles. Cada paso, cada respiración, estaba cargado de peligro y deseo. Isabela comprendió que su vida y su corazón estaban en juego y que no podía confiar completamente en nadie. Esa noche, Isabela comprendió la magnitud del peligro. Secretos, traiciones y pasiones prohibidas convergían en un solo punto. Cada mirada de Adrián y Luca estaba cargada de deseo, miedo y posesión. Isabela debía decidir si seguiría el corazón, enfrentaría el peligro o huiría de todo. Pero la mansión Valmont no permitía escape. Sus paredes guardaban cada suspiro, cada secreto, y ella estaba atrapada en medio de un amor imposible que podía destruirla. La mansión despertó con un silencio tenso. Isabela sabía que ese día decidiría su destino. Adrián apareció, serio, con ojos que mezclaban miedo y deseo. Luca permanecía en la sombra, esperando su momento. Isabela comprendió que la elección que estaba a punto de hacer no solo definiría su corazón, sino también su vida. Cada paso que daba resonaba en las paredes, cargado de emoción, peligro y pasión prohibida. Isabela caminó hacia Adrián, sintiendo el peso de sus secretos y su propio miedo. Él habló con honestidad sobre todo lo que había hecho y lo que había perdido. Sus palabras eran un puente entre el peligro y la pasión. Isabela lo escuchaba, sintiendo cómo su corazón se debatía entre la seguridad
y la atracción peligrosa. Sabía que cualquier decisión sería irreversible. Luca avanzó también, con determinación. Sus ojos reflejaban dolor y amor reprimido. Isabela se detuvo entre los dos hombres, sintiendo que su corazón se partía. No había manera de escapar del triángulo imposible. Cada mirada era un recordatorio de lo que había perdido y de lo que aún podía ganar. La mansión parecía contener la respiración junto a ella. La decisión llegó en un instante. Isabela cerró los ojos y dejó que su corazón hablara. Adrian y Luca contuvieron la respiración, conscientes de que todo podía cambiar en un segundo. Cuando abrió los ojos, su elección no era solo sobre amor, sino sobre quién podía mantenerla segura y al mismo tiempo aceptarla con todos sus miedos y deseos. La mansión, que había sido su prisión, ahora era testigo de su libertad y su decisión. El silencio se rompió con un suspiro colectivo. Isabela tomó la mano de quien eligió, sintiendo cómo su corazón finalmente encontraba un lugar seguro y apasionado al mismo tiempo. Adrian o Luca, su amor imposible había encontrado un límite, pero también una promesa de pasión y verdad. La mansión Valmont, con todos sus secretos, finalmente se sintió como un hogar, aunque el peligro nunca desapareciera del todo. Había amor, deseo y libertad, y por primera vez, Isabela podía respirar sin miedo.